¿Qué es la verdad? Es una pregunta acerca de la verdad que hizo Pilato y lo hizo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recuerde que en Juan capítulo 7, versículo 45, los sacerdotes y también los fariseos habían enviado a arrestar a Jesús. Dice el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, mire, cuando fueron de vuelta, hicieron esta pregunta, ¿por qué no le habéis traído? Y esta gente que fue a arrestar a Jesús, porque fue en el día, dijeron lo siguiente en el versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, si usted recuerda, estuvo en Betania con Lázaro, Marta y María, donde Lázaro fue resucitado. Luego de eso, en las afueras de la ciudad, el Señor hizo una preciosa oración en Juan capítulo 17. Luego, después de esa oración, subió al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní era un lugar muy especial para el Señor Jesucristo. Le gustaba estar ahí. De hecho, en Juan capítulo 8, versículo 1, miramos cómo el Señor pasó toda la noche allí, es decir, dormía en ese lugar. Y en esa noche, llegó justo a la medianoche y él buscó fortaleza en su Padre Celestial. Él oró aproximadamente como 3 horas al Señor y el Señor le fortaleció. El Padre Celestial le fortaleció. A ese punto, estamos más o menos a las 3 de la mañana, vino Judas Iscariote. En el capítulo 18, versículo 3, dice allí, Judas, pues, tomando una compañía de soldados, esa compañía es de Pilato, es decir, que todo esto ya estaba planificado, y no solamente esa compañía de soldados, sino también, otra vez, los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, y fueron de noche, 3 de la mañana aproximadamente, con linternas, antorchas, y además de eso, armados. Así fue. Ahora, cuando ellos fueron, el Señor Jesucristo les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Y mire lo que pasó en el versículo 6. Cuando les dijo, mire, yo soy, en el Antiguo Testamento el yo soy es una designación del Señor, porque Moisés le preguntó a Dios, a Jehová le preguntó, si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y le dijo Jehová a Moisés, les dirás, yo soy, me envió. Jesucristo dijo esta expresión, yo soy, y maravillosamente, mire lo que pasó, retrocedieron y cayeron a tierra. No sé qué pasó realmente, pero estuvieron en el suelo, toda esa multitud de soldados, esa multitud de personas que estaban en busca de Jesús, pero no para escucharle, sino para arrestarle. Bueno, ellos ataron al Señor Jesucristo y lo llevaron preso. Sus discípulos fueron dejados porque su objetivo era el Señor. En Juan capítulo 18, versículos 19 al 23, el Señor es llevado donde el sumo sacerdote, llamado Anás. Anás era el suegro de Caifás. Allí en el patio de la casa de Anás, el Señor es cuestionado y le preguntan sobre sus discípulos y también de su doctrina. Pero allí empezó el maltrato físico. Uno de los alguaciles abofeteó al Señor. Desde allí empezó todo, hermanos queridos. Ahora, Jesús, él era una amenaza para la mafia de sacerdotes. Ahora, ¿por qué era una mafia? Porque ellos tenían su fuente de ingreso
los bazares de los hijos de Anás. Esta expresión, los bazares de los hijos de Anás, aparece en la historia contemporánea de aquel tiempo. Es decir que, hermanitos queridos, ellos habían tomado la religión como una fuente de ingresos ilícita. La gente quería presentar sacrificios al Señor, los israelitas, y debían ser inspeccionados cada uno de los animales para ser aprobados para el sacrificio. Debían ser sin defectos según la ley. Pero los inspectores eran contratados por los sumos sacerdotes y por la familia de Anás. ¿Para qué? Para desaprobar todo. Entonces, la única alternativa que tenían es ir a los bazares de Anás que estaban alrededor del templo, cambiar la moneda si venían de otro país a tasas muy altas, por supuesto, y debían comprar los animales que ya estaban inspeccionados y aprobados todos. Así que para Anás, para Caifás y para toda, hermanos queridos, para toda la familia de Anás y sus negocios ilícitos, esto era un negocio redondo. Y es por eso la persecución muy intensa a nuestro Señor Jesucristo. Eran unos corruptos, eran unas personas abominables, porque conocían la ley, obedecían la ley a su gusto y bajo sus conveniencias. Bueno, amados hermanos, en Marcos capítulo 14, el Señor Jesucristo, después de Anás, es llevado al concilio donde se encontraba Caifás, el sumo sacerdote. De hecho, Israel debía tener un sumo sacerdote, pero tenía dos. Imagínense. Ahora, Marcos 14, 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él. Y mire, en ese concilio, en ese juicio para Jesús, ¿qué pasó? Esto pasaba cuando presentaban el falso testimonio, mas sus testimonios no concordaban. Ahora, le digo una cosa, como en todo país, el juicio se debía hacer en el día, pero ellos estaban haciendo esto en la madrugada, en la noche. Todo esto era un complot, todo esto era ilícito. Bueno, ellos estaban incumpliendo, siendo sacerdotes, siendo conocedores del Antiguo Testamento, incumpliendo el mandamiento de Éxodo capítulo 20. No dirás falso testimonio. Vamos a adelantarnos un poquito, versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Jesucristo era aquel cordero que enmudeció y no abrió su boca. Era el cordero de Isaías capítulo 53. Fue calladito al matadero. Era el cordero de Dios. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y mire lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 62. Y le dijo Jesús, yo soy, otra vez está afirmando su naturaleza. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, mira el versículo 63. Entonces, el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, indignado el hombre, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron. Imagínese, amado hermano, el santo de Dios, el bendito de Dios, siendo condenado injustamente por los sacerdotes, por aquel concilio que debían obedecer a Dios, declarándole ser digno de muerte. Esto fue la pena que ellos decretaron para Jesús. Verso 65. Mire lo que le hicieron a su Señor. Mire lo que le hicieron a nuestro Señor. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos.
y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Así trataron al Hijo de Dios, aquel que vino a salvarnos, aquel que nos amó tanto, aquel Cordero que enmudeció para darnos vida eterna. Ya eran las 5 de la mañana aproximadamente. Dice Lucas capítulo 23, versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, eran muchísimos, en contra del Señor. ¿Se acuerda el Salmo? Porque todos me rodearon, todos estaban en contra de él. El poder religioso de Israel se había ido en contra del Señor y llevaron a Jesús a un lugar que ya estaba planificado. Lo llevaron a Pilato. No quisieron matarle ellos por dos razones muy revelantes, que son, primero, ellos no tenían derecho, amados hermanos, no tenían derecho de ejecutar la pena capital. ¿Por qué? Porque Roma les había quitado ese derecho. Y número dos, ellos tenían miedo de que Israel, el pueblo, tome represalias. Sí, amado hermano, porque todo esto ocurrió mientras el pueblo de Israel estaba dormido. Ya estaba aclarando el día, eran las 5 de la mañana, y Jesucristo es llevado donde Pilato. Estamos en Juan capítulo 18, versículo 28, vamos a seguir leyendo. Dice, llevaban a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Este lugar era muy imponente, era el lugar donde gobernaba Pilato. Ya era la mañana, estaba aclarando el día, y ellos, mira la hipocresía, y ellos no entraron en el pretorio. ¿Para qué? Para no contaminarse. Pero ellos no entendían que ya habían sido contaminados por sus propios pecados. Y así, mire, ¿qué querían hacer esa noche? Esa noche, y así poder comer la Pascua. Qué falta de conocimiento, qué falta de respeto a nuestro Señor. Ellos no se daban cuenta que el Señor Jesucristo era aquel Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Israel llevaba esta costumbre muchísimos años, 1500 años más o menos, porque cuando estuvo en Egipto, el Señor proclamó un juicio para toda la región de Egipto, incluidos los israelitas, y el Señor decidió en su juicio matar a todos los primogénitos. En su misericordia el Señor dio un mandamiento y dijo que debían sacrificar un cordero, y con la sangre de ese cordero se debía manchar el mural de las puertas, de tal manera que cuando el ángel iba pasando, pasaba por encima. Eso se llama Pascua. En inglés, Pascua es Passover, que significa pasar por encima. El Señor Jesucristo, hermanos queridos, era aquel Cordero de la Pascua, ya no manchando cada cual la puerta de su casa. No, si ahora el Señor Jesucristo iba a manchar aquel madero de la cruz para pasar por encima nuestros pecados. Sí, amado hermano, gracias al Señor Jesucristo por su amor, porque Él se sacrificó por nosotros. Ahora, mire el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, mire lo que dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y mire la respuesta de ellos. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Verso 31, entonces dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, y mire, aquí está el plan malvado de ellos. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos querían matar a Jesús.
Verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Poncio Pilato era el prefecto o gobernador de Judea, comúnmente llamado procurador. Él tenía a cargo el ejército pretoriano, los soldados, la tributación que era cobrada por aquellos publicanos, ¿se acuerda? Judíos mismos que recogían los impuestos, y él tenía el poder de la vida y de la muerte de sus súbditos, y él podía nombrar el sumo sacerdote cada año y decidir sobre los casos de pena de muerte o pena capital. Entonces, Pilato va a interrogar al Señor Jesucristo. Pilato tiene conocimiento del derecho civil de Roma, entonces no va a ejecutar nada sin primero hacer un interrogatorio a la persona que va a ser ejecutada. Ahora, a Pilato, escúcheme muy bien, hermanito, hermanita, a Pilato no le convenía ningún informe desfavorable ante César. Así que esto era una presión política muy grande y él sabía que si llegan a las 5 de la mañana con este hombre, ellos quieren que mate a Jesús, ellos quieren presionar a César para que él haga lo que ellos le están pidiendo. Ahora, continuemos con la lectura, capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Está haciendo interrogatorio Pilato. Verso 36. Mire la respuesta del Señor Jesucristo. Por favor, ponga mucha atención, hermanito. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Jesús le respondió: tú dices que yo soy rey. Y mira esta respuesta del Señor: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí viene la gran pregunta. Versículo 38, el título de la conferencia que me pidieron. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Esto me impresionó mucho, amados hermanos, y estaba pensando mucho en Pilato, en este hombre romano que había tenido una familia muy sanguinaria. Estaba pensando en Pilato porque había sido preparado en las mejores escuelas de aquel entonces. Sabía mucho de derecho civil, sabía mucho de gobernar un lugar. Y Pilato se interesó en las palabras de Jesús. Él hizo una pregunta muy interesante y lo hizo a la persona adecuada. Nunca antes Pilato en toda su vida, en toda su existencia, estuvo tan cerca de la salvación eterna. Pilato hizo una pregunta precisa. Hizo la pregunta al gran yo soy. Pero lo que hizo Pilato, amado hermano, amada hermanita, amigo que nos está escuchando por internet, provocó su desgracia
eterna. Mire lo que pasó. Hizo la pregunta, pero el versículo 38 continúa y dijo, y cuando hubo dicho esto, mire lo que hizo Pilato. Salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, ¿qué hizo Pilato? Bueno, Pilato hizo una excelente pregunta, pero no se interesó de la respuesta. Pilato quería conocer qué es la verdad, pero hizo como muchas personas hoy en día. Fue indiferente al mensaje de Dios. Y la indiferencia al mensaje de Dios hace que hoy en día, amado hermanito, que hoy en día mucha gente vaya al infierno. Muchas personas dicen yo creo en Dios, pero en realidad nunca se interesan. Son indiferentes, no quieren conocer la verdad. Muchos se conforman con su propia verdad. Muchas personas dicen lo siguiente, yo soy una buena persona. Cuando uno quiere hablarles del Evangelio o quiere decirles, tiene unos minutos para estudiar la Biblia, la persona dice, yo soy una persona buena. Yo no tomo, yo no fumo, yo no me meto en la vida de los demás. Yo creo que realmente no soy una persona mala. Bueno, esa es su verdad. Esa es su verdad. Pero quiero preguntarle a usted querido amigo que me está escuchando, querida amiga, hermano, ¿a usted le interesa conocer la verdad de Jesús o es indiferente como fue Pilato? ¿Le interesa realmente escuchar las palabras de Jesús? ¿Le interesa escuchar la verdad de Jesús? Hay muchas personas religiosas hoy en día que no les gusta estudiar su Biblia, que no les gusta aprender lo que Jesús quiere decirles. Pero yo espero que usted sea lo contrario, que usted esté interesado en esta pregunta, que es la verdad, pero también que quiera escuchar a Jesús, escuchar su palabra y conocer la verdad. Ahora, volvamos al versículo 37. Dice lo siguiente, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y mire lo que dice allí, para dar testimonio a la verdad. Ahora, esta palabra, testimonio, este término, testimonio, aparece 33 veces en el Evangelio de Juan. Es importante esto. ¿Por qué? Porque el libro de Juan es un libro de testimonio. El libro de Juan nos va a testificar cuál es la verdad. Mire, por ejemplo, vamos a ir desde el capítulo 5 en adelante, algunos versículos vamos a leer y vamos a entender acerca del testimonio. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, está hablando Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, mire, los milagros, las señales, la predicación, las mismas obras que yo hago, dan testimonio ¿de quién? De mí, que el Padre me ha enviado. Amados hermanitos, las obras de Jesús, las obras del Señor Jesucristo, iban a dar testimonio de la verdad. Las obras que Él hizo aquí en la tierra. Hace 2000 años, más de 2000 años, Jesucristo vino aquí en la tierra e hizo muchas obras. Esas obras están registradas en el Nuevo Testamento. Esas obras dan testimonio de la verdad. Capítulo 5, versículo 37. También el Padre eterno, Dios, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Hermanos queridos,
el Padre Eterno dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. ¿A qué se refiere? Se refería al Antiguo Testamento, a la ley, los profetas y los salmos. Ahora, ¿qué hacen las Escrituras del Antiguo Testamento? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir que, hermanos queridos, todo el Antiguo Testamento dio testimonio acerca de Jesús. Sí, querido hermano, mire por ejemplo al profeta Moisés, capítulo 5, versículos 46 y 47, porque si creyeseis a Moisés, el profeta más respetado del Antiguo Testamento, a quienes ellos supuestamente servían, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Es decir, que les estaba diciendo, Moisés habló de mí. Pero si no creéis a sus escritos, si no tienes fe en el Antiguo Testamento, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, si usted hace una recapitulación, los milagros, las obras de Jesús, la predicación de Jesús daba testimonio de Jesús. El Padre mismo daba testimonio de Jesús. No solamente él, sino las Escrituras. El mismo Moisés daba testimonio acerca de Jesús. Y Jesús mismo y el Padre daban testimonio. Mire, versículo 14 del capítulo 8 y también el versículo 18. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Jesucristo dio testimonio de la verdad, porque sé de dónde he venido. Jesucristo fue enviado del cielo, amado hermano, amada hermanita, y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y otra vez la expresión, versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, el Padre, el Hijo, pero también el Espíritu Santo dieron testimonio acerca de la verdad, dieron testimonio acerca de Jesús. Dice el capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, esto les dijo Jesús a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu, mire, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dieron testimonio de la verdad, dieron testimonio acerca de Jesús. Pero también los apóstoles. Dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles en el capítulo 15, versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos testificaron acerca de Jesús. Por eso, el que escribe este libro, y por eso le invito, amado hermano, hermanita, amigo que me está escuchando en esta mañana preciosa que Dios nos dio, le invito a leer el libro de Juan. Dice el capítulo 19, verso 35, porque el escritor dice esto, y el que lo vio da testimonio. Juan, el apóstol Juan. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Así que tenemos la palabra ciertísima. La tenemos en nuestras manos. La está escuchando, amado hermano. Este es el testimonio de la verdad. Así que quiero hacerle una pregunta. Vamos a volver al versículo 37 del capítulo 18 y la pregunta es, ¿quién está de parte de la verdad? Porque dice el texto bíblico, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y mire lo que dice aquí. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cómo sabemos que una persona está de parte de la verdad? ¿Cómo sabemos que una persona
es de la verdad. Nosotros sabemos si una persona está de parte de la verdad cuando oye la voz de Jesús. Quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿realmente usted escucha la palabra de Dios? ¿Realmente usted escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo? Pues si lo hace, usted es de la verdad. Pero la pregunta es, ¿qué es la verdad? Y es impactante esto, amados hermanos, porque el libro de Juan utiliza el término verdad 98 veces. 98 veces se repite la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el mundo conozca la verdad. Porque el Señor quiere que nosotros prediquemos la verdad. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de engaños, en un mundo donde no podemos confiar en nadie, tenemos la verdad escrita. Tenemos la verdad para nosotros entrar en esa verdad. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros. Y mire lo que dijeron todos aquellos testigos, incluido Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién más nos puede dar la verdad sino el Señor Jesucristo, que vino acá, que vino a la tierra a darnos gracia, a darnos verdad? Él está lleno de gracia, Él está lleno de verdad. Mira el capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Amado hermano, los mandamientos antiguos, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, fue dada. Pero usted va a encontrar gracia y verdad. Usted va a encontrar la salvación hoy en día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si hay alguien que quiere tener la gracia de Dios y tener la verdad, necesita necesariamente conocer a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, Él mismo se proclama como la verdad. No hay otra verdad, sino una sola, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad, amados hermanos, está en la palabra escrita. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Los apóstoles, amados hermanos, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron guiados a toda la verdad. Alguien dirá, y bueno, esa palabra fue escrita por hombres. Yo le digo que sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermano querido, abrace su Biblia, porque en esa palabra de Dios vamos a encontrar la verdad. Así que si usted quiere escuchar a Dios, escuche la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, amados hermanos. Y todo aquel que quiere ser santificado, y todo aquel que quiere ser apartado de lo malo, necesita escuchar la palabra de verdad. Y vamos a entrar al propósito de todo el libro de Juan. Si usted quiere saber por qué razón se escribió un evangelio completo, un evangelio que tiene un 93% distinto a los otros evangelios en cuanto al contenido, porque dice cosas que los otros no dijeron, dice mejores, no,
amplía nuestro conocimiento. Dice el capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas, pero estas señales se han escrito ¿para qué? ¿Para qué se escribió el libro de Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Apreciado hermano, apreciado amigo que me está escuchando, la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, fue escrito para nosotros, para que nosotros leamos, para que nosotros escuchemos el mensaje de Dios. Y mediante oír la palabra de Dios, nosotros podemos tener fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, vamos a tener vida en su nombre. Este es el propósito, amados hermanos. Vamos a ir a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, el pueblo de Israel escuchó las palabras de Jesús. Y es interesante porque yo estaba mirando el contexto del capítulo 8 y no hay milagros, sino un poquito antes, sí los hay. Pero en el capítulo 8, amados hermanos, Jesucristo predica. Y esto fue la reacción de aquellos que escucharon las palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, que hay un grupo de judíos que por escuchar a Jesús empezaron a creer en él o habían creído en él. Pero Jesucristo tiene un mensaje para todos aquellos religiosos. En este caso, los judíos conocían el Antiguo Testamento, conocían el Génesis, Éxodo, Levíticos, los Salmos, se los aprendían de memoria, porque ellos eran religiosos. Ahora, Jesucristo tiene un mensaje para todas las personas que son religiosas, porque hoy en día la mayoría de personas creen en algo. Jesucristo les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo que me admira a mí de este versículo es que, primeramente, creer en Jesús no significa ser un discípulo. Note muy bien esto. Estos judíos habían creído en Jesús, pero todavía no eran discípulos. Jesucristo les dice, para ser un discípulo se debía permanecer en la palabra de Dios. Es decir, que no basta con decir yo creo. No, sino que nosotros debemos obedecer la palabra de Jesús. Y cuando permanecemos en la palabra de Jesús, vamos a ser verdaderos discípulos. Bueno, esto lo explicó Santiago en Santiago capítulo 2, para que usted lo anote por allí, pero en Juan capítulo 8, versículo 32, les dice a estas personas que eran religiosas y que creían en Jesús, porque Él les predicó, les dice esto. Versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Y qué iba a ser la verdad con ellos? La verdad iba a ser que ellos sean libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta frase es muy conocida. Incluso los políticos les dicen a la gente, con la verdad ustedes son libres. Pero la situación es que la gente que dice estas palabras ni siquiera conoce el contenido de la verdad. De hecho, la reacción cuando Jesucristo les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, es la siguiente. Versículo 38. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mira, hermanitos, esta gente está mintiendo. Está diciendo jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Egipto, y Babilonia, y Persia, Medo-Persia, y Roma mismo en ese momento, ¿acaso no les tenían en esclavitud, en yugo? Pero Jesucristo estaba hablando de otra cosa. Jesucristo
va a decir lo siguiente, versículo 34. ¿Por qué estas personas eran esclavos? Jesús les respondió, de cierto os digo, en verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, querido hermano, aquella persona que tiene problemas de fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, aquella persona que es ladrón, mentiroso, avaro, blasfemio, que ha dado falso testimonio o cualquier otro pecado, amados hermanos, es esclavo del pecado. Esto es una verdad también. Pero Jesucristo dice que toda persona que conoce la verdad, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad os hará libres del pecado. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La verdad es el evangelio. La verdad debe ser creída por todos nosotros. Y cuando nosotros creemos, y cuando nosotros realmente confiamos en el Señor y conocemos esta verdad, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, la garantía de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso en Marcos capítulo 16, versículo 15, y escúcheme muy bien, amado amigo que me está escuchando, en esta linda mañana, escúcheme porque tenemos buenas nuevas para usted. El Señor nos envió a hacer esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros debemos predicar el evangelio, predicar esta verdad a toda criatura. Pero usted tiene que hacer lo siguiente. Póngame mucha atención porque de esto trata la vida eterna. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Él vino del cielo. Pero Jesucristo, aunque estuvo clavado en una cruz y sepultado durante 3 días, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y este mismo Jesús, resucitado, porque en Marcos capítulo 16, Jesucristo ya está resucitado, venciendo a la muerte y al pecado, Él dijo lo siguiente, el que creyere, no solamente el que creyere, sino el que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que le invito no solamente a creer en el Evangelio, le invito a obedecer el Evangelio, le invito a obedecer la verdad, porque si usted cree, también debe ser bautizado para el perdón de pecados y para apartarse de lo malo y recibir el don del Espíritu Santo. Aquel don que fue prometido. Pero, ¿qué hacer con la verdad? ¿Qué tenemos que hacer con la verdad? En Juan capítulo 4, versículo 41, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Creyeron. Versículo 30 del capítulo 8, hablando él estas cosas, ¿qué pasó? Muchos creyeron en él. Pero vamos a un ejemplo. ¿Se acuerda del ciego de nacimiento que fue curado por el Señor Jesucristo? No veía nada desde que nació y el Señor Jesucristo lo curó. Mira el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado porque dijo, me sanaron. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira esta pregunta preciosa del Señor Jesucristo a este ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y yo le pregunto a usted, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36. Este hombre ya podía ver. Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 37.
Mire lo que dice. Un hombre que había sido ciego le dijo esto. El Señor Jesucristo le dijo a este hombre, pues le habéis visto. Qué maravilloso milagro. Estaba mirando al Señor Jesús. Y Él que habla contigo, Él es. Yo soy. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Hijo de Dios. Verso 38. Esta fue la respuesta de este hombre. Y le dijo, creo, Señor. ¿Y sabe lo que hizo? Puso su pecho en el suelo y adoró. Creyó en el Señor Jesucristo. Y yo creo, amados hermanos, que muchas personas están en esta condición, cegados espiritualmente, porque el ciego tenía dos cegueras, la física y la espiritual, pero el Señor le curó de las dos. El Señor le abrió los ojos espirituales y este hombre dijo, Señor, yo creo. E hizo lo que todos nosotros debemos hacer, adorar al Señor, adorar al Señor. Veamos otro ejemplo. En Juan capítulo 11, versículo 23, el Señor Jesucristo vino a Betania. Y cuando vino a Betania, vino con el objetivo de resucitar a Lázaro, porque Lázaro ya había estado muerto 4 días. 4 días. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, Marta le dijo lo siguiente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire la fe de Marta. Marta es una hermanita que tenía muchísima fe. Sabía de la resurrección de todos nosotros. Verso 25, le dijo Jesús, mira esta declaración. Es el quinto gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Marta. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta es la pregunta que quiero hacerle a usted, amado oyente, hermanito, hermanita querida, amigo que me está escuchando. La pregunta es la siguiente, ¿crees esto? ¿Crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él nos resucitará? Que no moriremos eternamente, sino que viviremos en el cielo. ¿Creemos esto? ¿Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Realmente creemos en Él? Verso 27, y le dijo, mira esta declaración de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Bien, Marta. Dios te bendijo, Marta. Y yo creo que usted también puede ser bendecido. Si usted cree en el Hijo de Dios, si usted cree en el Cristo, usted también puede ser bendecido. Debemos creer. La palabra fue escrita para que nosotros creamos. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y piensen usted por un momento, hermanito querido, y quiero llegar a su corazón, y quiero que usted me preste un momentito su corazón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y usted dirá, amén. Y hay que decir amén. Porque eso somos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque nuestro Dios siempre es misericordioso y compasivo, siempre nos da todo. Y nos ha dado esta preciosa salvación. Pero ¿para qué Dios me hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué me hizo todo esto? Mira lo que dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No podemos quedarnos callados.
No podemos quedarnos callados después de haber recibido esta salvación maravillosa. Por eso en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Qué hacemos con la escritura? ¿Qué debemos hacer con la escritura? Y aquí el apóstol Pablo utiliza el Salmo 116 y dice, creí, por lo cual hablé. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, si usted fue bendecido con el Señor Jesucristo, si usted conoció la verdad, esa verdad que nos libera, si usted cree realmente, haga esto, hable del Evangelio, hable de esta verdad, anuncie el Evangelio. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso se debe hacer con la verdad. Quiero hacerle una invitación a todo aquel que ha escuchado esta verdad. Quiero hacerle una invitación. ¿Seremos como Pilato? ¿Seremos como aquel que hizo una excelente pregunta, pero no se interesó en la respuesta? ¿O seremos como el ciego? ¿O como Marta, que creyeron en el Señor Jesucristo, que adoraron al Señor Jesucristo? Quiero hacerte una invitación, quiero hacerle a usted una invitación. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su santo nombre. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por esta invitación.